Vamos a presentar a Leo Bonanno, es contador, forma parte de nuestro equipo de Redconar y hoy nos va a contar un poquito sobre los sueldos de los encargados, ¿no? Y el convenio SUTER y qué hay que tener en cuenta para ir siguiendo más que nada y estar un poco actualizado. Así que le vamos a dar la palabra a Leo. Muchas gracias, Diego. Y me voy a Bienvenido. silenciar así no toso a nadie. Muchas gracias, Diego. Bienvenidos a todos. Buen día para todos ustedes, administradores o personas que están interesados en la liquidación de sueldo. Vamos a hablar un poquito, tal vez como mencionaba Diego, sobre la liquidación de sueldos para encargados de edificios. Nosotros, cuando querramos liquidar cualquier tipo de sueldos, lo que tenemos que preguntarnos a nosotros es cuál es la base normativa, qué tengo que leer, qué tengo que saber para liquidar sueldos. Generalmente, cuando hablamos de cualquier tipo de liquidación, nuestra primera referencia va a ser la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20.744, y acompañado también de esa normativa, aquí tenemos que prestar atención a la Ley 12.981. También agregamos, obviamente para tener en cuenta y nunca olvidarnos, la Ley 26.994, que es la modificación del Código Civil Comercial de la Nación Argentina. Tengamos en cuenta que cuando querramos liquidar, ahora sí, hablando sobre cualquier tipo de sueldo, nuestra primera referencia que va a aparecer en el recibo de sueldo va a ser el sueldo básico. El sueldo básico siempre va a figurar en nuestra referencia, también en el mismo recibo. Entonces, si nosotros nos quisiéramos preguntar, ¿cómo calculamos el sueldo básico de un empleado de un consorcio? Debemos hacernos dos preguntas. La pregunta número 1 es ¿cuál es la categoría del edificio? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la función del empleado? Categoría y función. Esta información la vamos a tener en el convenio colectivo de trabajo, que es el 589/10 o el 590/10. En su artículo número 6 nos va a figurar cuáles son los requisitos para determinar la categoría del edificio. Y en ese mismo artículo nos va a mencionar que un edificio puede ser de 4 categorías. La primera categoría, la segunda categoría, la tercera categoría y la cuarta categoría. ¿De qué va a depender que un edificio sea de primera, de segunda, de tercera o de cuarta categoría? Va a depender de la cantidad de servicios centrales que posea el mismo. Si estamos en presencia de un edificio de primera categoría, significa que el mismo va a tener de 3 a más servicios centrales. Si un edificio es de segunda categoría, va a tener 2 servicios centrales. Si un edificio de tercera categoría es un servicio central, mientras que si estamos liquidando un sueldo de un edificio de cuarta categoría, no posee servicios centrales. El mismo artículo 6 nos va a enumerar, nos va a detallar cuáles son aquellos servicios centrales. Algunos que podemos mencionar son agua caliente, calefacción, desagote de cámara séptica, servicio central de gas envasado, natatorio, sauna, salón uso múltiples, solarium, lavandería, también tenemos cancha de tenis, squash, cancha de pádel, entre otros. Un dato a tener en cuenta es qué pasaría si en algún momento de la vida del consorcio el mismo se desprende o suprime algún servicio central. Esto no quiere decir que el empleado ya contratado previamente pierda esa categoría. Si, dicho con otras palabras, si nosotros contratamos a un empleado y es de segunda categoría y por algún motivo el edificio suprime algún servicio central, eso no significa que las futuras liquidaciones de sueldo a ese empleado tenga que liquidarse como empleado de tercera categoría. Porque eso significaría que
Estoy reduciendo el sueldo básico al empleado, y eso no lo podemos hacer. Diferente será el caso de que, una vez hecha esta supresión, nosotros contratáramos a un nuevo empleado. Eso sería diferente. Pero nosotros no podemos reducirle el sueldo básico a ningún empleado. Lo siguiente que tenemos que determinar para poder calcular el sueldo básico de un empleado es cuál es su función. Las mismas están desarrolladas en el artículo 7. Podemos encontrarnos en el mismo dentro de las funciones a encargados permanentes o de jornada completa, encargados no permanentes o de media jornada, ayudantes de permanentes o de media jornada, ayudantes de temporada, también de jornada completa o media jornada, empleados guardiacoches, empleados de vigilancia, tenemos también los suplentes, suplente de jornada completa, suplente de media jornada, y también podemos llegar a tener personal jornalizado o personal de limpieza. Todos eso con diferentes características, horarios a cumplir, jornadas a cumplir, descansos y también limitaciones respecto al horario que puede realizar. Por ejemplo, un personal jornalizado no puede hacer más de 18 horas semanales. Un personal un personal media jornada tiene la limitante de 4 horas diarias, mientras que el personal jornalizado va a ser una jornada de 8 horas, pero lo podemos dividir en 2 fracciones a lo largo del día. Si nosotros sabemos cuál es la categoría y la función, estamos en condiciones de determinar cuál es el sueldo básico de la persona. Esta información la vamos a encontrar en la planilla salarial, en las páginas de las cámaras o en las páginas sindicales, y sería como una matriz de doble entrada, en la cual en el eje de las columnas encontramos la categoría del edificio y en el eje de las filas vamos a encontrar la función. Si nosotros sabemos la función de la categoría, repito, sabremos cuánto es el sueldo básico de la persona. Por ejemplo, a octubre del 2025, el sueldo básico de un encargado permanente sin vivienda de primera categoría sería de 1.026.046 pesos. Todo recibo de sueldo, nuestro primer ítem a incorporar al mismo, va a ser el sueldo básico. A partir de allí, vamos a tener que determinar cuáles son los adicionales que tiene ese empleado y también las novedades que le ocurrió al mismo durante el mes. Si analizamos nuestra primera partida, vamos a tener que analizar los adicionales. ¿Qué es un adicional? Un adicional es un, entre comillas, beneficio que otorga cada uno de los convenios colectivos de trabajo. Esta información o un adicional no lo vamos a encontrar en lo que es una ley de contratos de trabajo, sino que es algo particular de cada convenio. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos crear otro convenio, como por ejemplo comercio, debemos analizar ese convenio colectivo de trabajo para saber cuáles son esas características especiales a la hora de liquidar. En este caso, volviendo a lo que sería la liquidación del sueldo de encargado de edificios, algunos adicionales que podemos mencionar es la antigüedad. Tenemos una antigüedad del 2% o del 1%, dependiendo cuál sea la función y la fecha de ingreso del empleado. Tenemos también adicionales por retiro de residuos, clasificación de residuos que para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos plus por limpieza de jardín, plus por limpieza de pileta, tenemos también plus por limpieza de cocheras o movimiento de coches. Cada uno de ellos con su respectivo importe. Por ejemplo, para octubre, el plus por el retiro de residuos de cada unidad funcional es de 1.559,90. Una llamada de atención o algo a tener en cuenta es que a partir del mes de septiembre del 2025, el sindicato incorporó un nuevo adicional. Es un adicional de viáticos. El mismo es un 7% del valor del sueldo básico del encargado permanente sin vivienda de cuarta categoría. El mismo
se lo tenemos que abonar a aquellos empleados sin vivienda, independientemente si fuera de media jornada o jornada completa, sin vivienda, y también lo que menciona muy taxativamente la normativa o el sindicato es que aquellas personas que están excluidas del cobro de este sindicato, de este adicional, disculpen, son el personal con vivienda, personal jornalizado y excluye también a los suplentes de fin de semana. Eso, a ver, desde mi punto de vista, no es muy claro la forma actualmente como debemos liquidar a los suplentes, ya que únicamente menciona, cuando consultamos nosotros al sindicato, que se le debemos pagar, este adicional práctico a los suplentes de vacaciones, pero no es lo que menciona en sí la normativa. La normativa únicamente es lo que mencionó, o por lo menos lo que encontramos en la página del sindicato, es que los únicos excluidos son los suplentes de fin de semana. A lo cual yo me pregunto, ¿qué pasa con un suplente por enfermedad? ¿O por un suplente por un accidente? Eso no está todavía muy claro sobre cómo liquidar este viático a este tipo de suplentes. Una vez que nosotros tenemos determinado los adicionales, tenemos que determinar cuáles son las novedades que tuvo el empleado en ese mes. ¿Qué puede ser una novedad? Una novedad puede ser que haya realizado o no haya realizado horas extras, que tuvo algún tipo de ausencia, y esa ausencia si es justificada o no es justificada. Una ausencia justificada puede ser una licencia por enfermedad, una ausencia justificada puede ser una licencia especial, como por ejemplo un casamiento, puede ser también un nacimiento de algún hijo, o podemos tener ausencias injustificadas, cuando el trabajador no nos informó que no iba a asistir tal día. Dependiendo cuál sea la situación, nos va a modificar la liquidación de sueldo. Es diferente una ausencia injustificada a una ausencia justificada con una determinada licencia. Una vez que sabemos cuáles son esos adicionales, una vez que sabemos si realizó o no realizó algún tipo de horas extras, esos valores se van a sumar a nuestro sueldo básico. El sueldo básico más todos los adicionales nos va a dar como resultado el sueldo bruto del empleado. El sueldo bruto para nosotros liquidadores es muy importante porque nos va a servir como base para calcular las vacaciones, nos va a servir de base para calcular, por ejemplo, el aguinaldo, y nos va a servir de base para calcular también las deducciones. Por ejemplo, ahora estamos en época, a partir del 1 de octubre, de inicio de periodo de vacaciones del año 2025. Entonces, si nosotros quisiéramos saber los días de vacaciones que van a tener nuestros empleados, los empleados del consorcio, debemos saber cuánto es la antigüedad que tiene cada uno de los empleados al 31 de diciembre. Si la persona tiene una antigüedad que llega, aunque no excede los 5 años, va a tener 12 días hábiles de vacaciones. Si estamos entre 5 y 10 años, son 20 días hábiles de vacaciones. Entre 10 años y 20 años, son 24 días hábiles de vacaciones, y si su antigüedad es superior a los 20 años, va a tener 28 días hábiles de vacaciones. Un dato a tener en cuenta es qué pasaría con aquellas personas que no cumplimentan con la mitad de días trabajados durante el año. En ese caso, como por ejemplo puede ser un jornalizado que trabaja un día a la semana, nosotros tenemos que contar cuántos días trabajó en el año. Por ejemplo, en ese caso, haciendo un cálculo rápido, serían, si un año tiene 52 semanas, trabajó 52 días. En este caso, lo que nos dice la normativa es, hay que darle un día de vacaciones cada 20 trabajados o fracción mayor a los 15 días. Esta fracción mayor a 15 días, por ejemplo, si trabajó 37 días, por dar un ejemplo, no llega a la segunda tanda o la segunda escala de 20 días,
pero ya al superar la fracción de 15 días, ya se considera que le corresponden 2 días de vacaciones. Estos 2 días de vacaciones se los tienen que tomar en su jornada hábil. Por ejemplo, viendo con este caso, si trabaja todos los martes de 10 a 12, va a tener 2 martes de vacaciones. O sea, en ese mes va a ausentarse 2 días por vacaciones. Esta información para el cálculo de vacaciones, ya sea de un mensual o, bueno, sobre todo las cosas del mensual, tomamos como referencia el sueldo bruto para su determinación. Habíamos dicho también que otra información importante que nos va a servir a nosotros como base para el cálculo del aguinaldo va a ser el sueldo bruto. Y también, ya estamos cercanos a la época de determinar el nuevo SAC, el SAC de diciembre. Nosotros, cuando calculamos el aguinaldo, lo debemos abonar en 2 partes. La primera parte se abona el 30 de junio y se toma como referencia la mejor remuneración devengada por todo concepto del semestre, y esa información va a ser el sueldo bruto. Mientras que el segundo semestre, el segundo SAC, lo debemos abonar el 18 de diciembre. Un dato a tener en cuenta, porque si nosotros buscamos esa mejor remuneración del semestre, cuando hagamos la del diciembre, vamos a tener un pequeño problema, entre comillas. El mismo es que diciembre no lo tenemos finalizado, porque por ley nosotros debemos abonar el segundo SAC, el segundo semestre SAC, antes que finalice diciembre. Lo debemos abonar el 18 del mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar cuál es la mejor remuneración de su semestre si uno de esos meses del semestre todavía no está terminado? Lo que se realiza en estas situaciones, lo que se realiza en este caso es tomar como referencia la mejor remuneración hasta noviembre, o sea, buscar esa mejor remuneración hasta noviembre, esos 5 meses, y luego, si diciembre resultó al final de cabo la mejor remuneración, debemos abonar conjuntamente con los sueldos de diciembre ese ajuste de SAC, esa diferencia que nos faltaría abonar entre el SAC calculado al 18 de diciembre y el SAC realmente que tuvo que haber sido por la mejor remuneración del segundo semestre del año. Una vez que determinamos nosotros las deducciones, para calcular las deducciones de sueldo, nosotros vamos a tener en cuenta, o nuestra referencia, va a ser el sueldo bruto. De las deducciones que vamos a ver en el recibo de sueldo, nosotros lo vamos a poder dividir en dos secciones, por llamarlo de una manera. La primera de ellas son deducciones de ley y la segunda son deducciones sindicales. Las deducciones de ley se abonan vía formulario 931 y se abona al ARCA. Y nosotros vamos a ver en el recibo de sueldo que son la jubilación, que es un 11%, PAMI, que es un 3%, la obra social, que es un 2,55%, el ANSAL o el Fondo Solidario de Redistribución, que es un 0,45%. Estas alícuotas son generales, podemos ya encontrar casos en los cuales algunos de estos porcentuales no vamos a encontrar. Por ejemplo, si nosotros estamos liquidando el sueldo a un personal ya jubilado, pero que sigue trabajando en el consorcio, únicamente la única deducción de ley que vamos a tener va a ser el 11% por SIPA o jubilación. Y también tener en cuenta que en los casos en los cuales nosotros le estamos liquidando el sueldo a un personal de media jornada o a aquellos personales que trabajan en forma parcializada, debemos agregar también un nuevo adicional que sería, vale la redundancia, el adicional de obra social. El adicional de obra social sería lo que nos falta a nosotros aportar a la obra social y también contribuir para el empleador, para que el empleado esté aportando a la obra social
como si fuera un empleado de jornada completa. Eso también a tener en cuenta, es obligatorio que esté este adicional de obra social. Por otra parte, nosotros vamos a tener también las deducciones sindicales. Las deducciones sindicales, tenemos una cuota sindical, que es un 2%, tenemos la caja de protección de familia, que lo vamos a encontrar en el artículo 19 del convenio colectivo de trabajo, que es un 1%, el fondo maternidad, vida, desempleo y discapacidad, que está en el artículo 27, que también es un 1%, y el seguro vitalicio, que está en el artículo 27 bis del convenio colectivo de trabajo, que es un 0,75%. Adicionalmente, una vez al año, tenemos una nueva deducción, un nuevo aporte sindical, que sería el Fondo de Educación y Comunicación. En este caso, generalmente el mismo está previsto que se abonase todos los meses de abril, pero en este año 2025 fue en febrero. Está estipulado, cuando salen las nuevas planillas salariales anuales, que se pague en ese momento, y si bien este aporte sindical no tiene un valor ya predeterminado o no tiene un valor fijo, sí se nos establece un cierto tope. El mismo aporte no puede superar el 2% del sueldo bruto del empleado, pero no está estipulado que sea siempre el 2%. Este es el segundo año que nos figura este aporte. En el primero fue un valor fijo y este año fue el porcentual. Así que debemos estar atentos el año que viene, durante los meses de febrero, marzo o abril, en qué momento debemos abonarlo y cuáles van a ser las características de esta deducción, para determinar de la mejor manera o de la manera eficiente para calcular la misma deducción. No sé si una vez determinadas las deducciones, nosotros vamos a estar cercano a poder calcular el sueldo neto del empleado. El sueldo neto del empleado se va a calcular haciendo el sueldo bruto menos las deducciones. Sueldo bruto menos deducciones nos va a dar como resultado el sueldo neto. Algunas particularidades que puede tener el sueldo neto o la búsqueda de nuestro sueldo neto más allá de las deducciones de ley y sindicales es si tenemos que hacer una devolución de sueldo, algún adelanto que haya pedido el empleado, si tenemos que realizar una retención de ganancias o si nos llegó algún oficio o notificación judicial en el cual debamos hacerle un embargo de sueldo al empleado. Finalmente los embargos pueden ser de carácter comerciales o por alimentos, y la misma notificación que nos llega a nosotros sobre este embargo nos va a indicar cuáles son los mecanismos para realizar la misma. Generalmente, cuando es una retención, un embargo por alimentos, generalmente se toma un porcentual sobre el sueldo neto del empleado. Cuando es una retención comercial, generalmente del sueldo bruto se resta el importe, el salario mínimo vital y móvil, con ciertas características a tener en cuenta, y allí generalmente varía entre un 10 o un 20% el importe a retener o embargar por una cuestión comercial, dependiendo cuál es el monto que cobra el empleado, y siempre tomando como referencia el salario mínimo vital y móvil. Sabemos que cuando nosotros debemos abonar, ya sea sueldos o cargas sociales o boletas sindicales, tenemos plazos. En el caso de los sueldos, no nos podemos exceder del cuarto día hábil al mes siguiente. Si, por ejemplo, nosotros estamos liquidando los sueldos de octubre, no nos podemos exceder del cuarto día hábil de noviembre para abonar los mismos. Cuando estamos pagando las cargas sociales o el 931, no podemos excedernos de la fecha de vencimiento que nos establece ARCA.
Generalmente el 931 empieza a vencer el día 9 del mes siguiente, se paga a mes vencido. Ahora en octubre pagamos las cargas sociales de septiembre. En noviembre vamos a abonar las cargas sociales de octubre. Siempre comienzan con el número verificador del consorcio, del quit del consorcio, siempre arrancan a partir de la terminación 0 y 1. Tengan en cuenta esa referencia. Fecha de vencimiento, arranca a vencer el día 9. Recuerden que la no presentación en tiempo y en forma de las cargas sociales, más allá de los intereses que puedan determinar cada uno de los aportes y contribuciones, también va a llevar una multa, que si bien hoy en día la multa no es representativa, hoy en día son 400 pesos, se está mencionando la posibilidad de aumentar el valor de la multa a 40.000 pesos. Así que intentemos presentar la declaración jurada en tiempo y en forma y con los valores que corresponden. Mientras que las boletas sindicales, la fecha de vencimiento de las mismas comenzarían generalmente el día 13 de cada mes, siempre a mes vencido. En octubre nosotros estamos presentando las boletas sindicales, las 3 boletas sindicales, Fateri, Seracar y Suter, de los sueldos de septiembre. Ahora en octubre, todos los sueldos que vamos a presentar en octubre se pagarían a no más tardar el 13 de noviembre de cada mes y hace referencia a dicho mes de liquidación. También en el mismo caso que ARCA, el pago fuera de término va a conllevar intereses en las 3 secciones, tanto de Fateril como Suter como de Seracar. Bien. Leo, Sí, consulta, porque hablaste del SAC, ¿sí? sí, Dentro del SAC tenemos un bono, ¿no? correcto. Que antes era en el segundo y ahora, ¿cómo es? Sí, los bonos remunerativos deben considerarse para el SAC. Lo que nos dice la normativa es que para el cálculo del SAC debemos considerar la mejor remuneración devengada por todo concepto la mejor remuneración devengada por todo concepto, disculpen, del semestre. Lo que habría que tener en cuenta cuando a futuros cálculos de aguinaldo, sobre todas las cosas, es qué pasaría si nos figurase a un concepto no remunerativo. Los conceptos normativos tienen esa particularidad, pero debería, mejor dicho, la normativa que otorga a los mismos informarnos sobre cómo accionar con el mismo. Si se considera o no se considera para el SAC, o se considera o no se considera como, por ejemplo, para el cálculo de las horas extras, o para las vacaciones, o incluso para una liquidación final. Pero cuando tenemos un bono remunerativo, se debe considerar dentro de esa mejor remuneración del semestre. Bien, no hay nada aclarado de todo esto sobre el bono del 20%, así que queda El la bono interpretación, anual, a ver, claro. también Ahora no es más anual, ¿verdad? ahora, al parecer ahora va a ser semestral. Ok, A ver, si yo me fijo taxativamente a las normativas, eh, si es algo ya habitual, en este caso es habitualidad anual, en principio yo no veo algún aspecto por el cual no lo debamos incluir en el cálculo del SAC. No entiendo por qué en las primeras liquidaciones, la primera la puedo llegar a entender, cuando surgió en el 2015. Pero cuando ya es habitual, no entiendo por qué desde el sindicato mencionan no lo consideres para el SAC, porque a las palabras se las lleva el viento. Yo no tengo la certeza de que en un futuro venga alguna intimación de Faterir o Suter diciendo, ¿por qué no lo incluiste en el SAC? Si lo pago todos los años. Si la ley dice que es bajo todo concepto.
Desde Son mi esas cosas humilde, que quedan, son esas cosas que quedan en la nebulosa, vamos a decir, que nunca son claros cuando hacen las normativas o firman los convenios. exactamente, Diego. O sea, si yo me veo a lo que significa el SAC, no veo por qué no deberíamos incluirlo dentro de la base de cálculo, independientemente que se abone el 18 de diciembre, misma fecha de pago del SAC. Pero el concepto en sí es un concepto remunerativo, lleva deducciones, es habitual, es normal, una habitualidad anual, pero es anual. Si lo quiero poner como hacer un paralelismo con otro concepto, yo te lo asemejo al plus vacacional, por ejemplo. El plus vacacional también es remunerativo, se paga todos los años y se considera también para el SAC. No hay en sí diferencias con respecto a lo que sería el bono del 20%. E incluso el valor del plus vacacional también es un 20%. Bien. Es, Ahí tenemos a Diego que levantó la mano. Sí, pregunta. Cuando uno realiza las declaraciones juradas de cargas sindicales en la página de Fateri, hay ítems que parecen ser opcionales. Por lo menos hay un clic en donde uno puede tildar y destildar. Puntualmente me refiero al Fondo Maternidad, Vida y Desempleo. sí. Efectivamente son opcionales esto, porque me ha ocurrido que algunos empleados me han solicitado por escrito que no se les haga la retención del aporte correspondiente a eso. Pese a lo cual, me ha ocurrido también en esos casos que posteriormente el sindicato me los ha reclamado, eso por un lado. Y por otro lado, es curioso que aún yo destilando el pago del aporte del Fondo de Maternidad y de Desempleo, cuando se genera la declaración, la contribución correspondiente a ese ítem sigue apareciendo. ¿Cómo funciona esto en realidad? Sí, en sí el único aporte obligatorio que tiene que hacer el empleado es la caja de protección de la familia. Si no quiere aportar o a la cuota sindical o al fondo maternidad, vida, desempleo y discapacidad, tiene que solicitar al sindicato la renuncia al mismo, que el sindicato esté atento, o sea, que no nos diga solamente a nosotros, liquidadores de sueldo, no me retenga eso, tenemos que tener una base para la cual nosotros cuando liquidemos no descontarle esos aspectos. Pero en principio sí, tal cual como me informas, se puede poner esa opción de no aportar al fondo, pero tiene que ser una tarea primero al empleado, solicitando la baja o la renuncia ante el sindicato de estos dos aportes. Y ahí Así después todo, nosotros, pese a eso, igual la contribución sí la cobran. sí, la contribución sería otro camino. Las contribuciones son el costo, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, que tenemos nosotros como, para tener, mejor dicho, empleados en relación de dependencia, pero sí, la contribución va a seguir estando Gracias. a disposición. Graciela levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Dos cositas. ¿Me podrías repetir que hablaste un poquito bajo y no llegué a escuchar cuáles eran los dos aportes que podría darse de baja del tema sindical? Sí, cómo no. El empleado puede renunciar a la cuota sindical y puede Sí. renunciar también al fondo maternidad, vida, desempleo y discapacidad. Ah, perfecto. Y la otra consultita que te quería hacer, no sé si está en este tema, porque nos ha llegado una notificación de un nuevo sindicato que debemos inscribirnos y reempadronarnos los administradores. No recuerdo exacto el nombre, ahora lo está buscando acá también Patricia, que decía que teníamos el plazo vencido, que no es ERACAC, sino era otro, no Fateric, es otro. Y entonces no sabíamos porque, no sabía si es porque tenemos empresas a veces contratadas de limpieza o por qué razón. ¿Tienen idea de esto? Me agarraste frío en este caso, pero los administradores se tienen que... Sí, ahora lo voy a buscar, Yo mientras creo si que, querés a seguir ver, con otro tema y te no, digo el nombre. Seara. Seara. Es para yo- los que tienen relación Graciela, de dependencia en el estudio y que son administradores, que están en relación de dependencia.
no es para todos. No sabía y no entendíamos. Entonces, es para el administrador que está en una administración bajo relación de dependencia. Exactamente. Muchísimas gracias. Es Muy para amable. los empleados de las administraciones de consorcio. Perfecto. Para los empleados de las administraciones. Correcto. Lo que pasa es que se han tomado el trabajo de agarrar todos los estudios. Sí, Y claro. hay algunos Perfecto. que son estudios y son independientes. Yo soy estudio, pues soy sola e independiente. Claro, yo también, por esa misma No, razón, y Patricia Al también. perro lo tengo asociado, o sea que no. Gracias. Gracias, Beatriz. Bien. José María. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Voy a hacer una consulta que por ahí me desvío y están en lo correcto si me dicen que no hay respuesta para eso. Tengo el caso de un consorcio que nunca tuvieron empleados, un edificio de 12 departamentos. Siempre han tenido una empresa de limpieza. Y el SUTER me manda una intimación desde el año 2020 a hoy que le envíe documentaciones. ¿Qué exigencia tengo yo, o sea, para complementar eso? ¿O estoy obligado a enviarle documentación? ¿O le digo directamente que nunca tuve empleado? ¿Cuál es la situación? No sé si me desvío un poco el tema de los sueldos, no sé, pero está en lo correcto. Si me... A ver, hay, mejor dicho, un conflicto, por decirlo de una manera, entre los estados de SUTER y maestranza, por decirlo de una manera, sobre a quién le corresponde o no esos aportes sindicales, por llamarlo de alguna manera. A ver, esto te voy a dar mi opinión, no quiere decir que sea la verdad absoluta. En sí, el consorcio es una persona jurídica y elige, por decirlo de una manera, de qué manera quiere contratar o con qué proveedores o empleados quiere trabajar. Si bien se puede aferrar por lo que nos dice el convenio colectivo de trabajo del SUD, del 589, que hace referencia a los empleados que están trabajando dentro del consorcio, y bueno, dame esos aportes. En líneas generales, nadie debería obligar a vos como empleador, de esa manera, a decirte con cuántas personas deseas o no deseas trabajar. Repito, esta es una opinión mía. No quiere decir que sea la verdad o que que no vayan a tener ningún problema a futuro, entre comillas, por lo que estoy diciendo. Pero bueno, cada uno elige en sí cómo trabajar o cómo organizarse a un nivel empresarial, por decirlo de una manera, o de empresa. Si lo más conveniente para los propietarios o para, por llamarlo de una manera, los, entre comillas, accionistas del consorcio es tener una empresa de limpieza, no debería haber problemas con seguir trabajando con esa empresa de limpieza. Está bien, perfecto. Bueno, gracias, Pero Leo. pueden llegar a pedir que haga los aportes al sindicato, ¿no? Correcto. ¿Eso lo pueden llegar a pedir eso? ¿Que puede llegar a ser que... O yo lo que digo, le demuestro la empresa de limpieza que tuvo. ¿Quién lo tendría que hacer, el consorcio o la empresa de limpieza? La empresa de limpieza tendría que hacer los aportes al sindicato. Ah, Claro, chicos, pero ustedes recuerdan que nosotros por el artículo 30 somos solidariamente responsables con la empresa de limpieza. Esta es la pregunta, creo, que hizo el compañero y que apunta. Muchísimos sindicatos están intimando a los consorcios por esta razón, porque ellos dicen que hay obligatoriedad de inscribirlos, si bien lo que dice Leo no, pero ¿qué pasa si esta empresa de limpieza no lo paga? Porque no existe, y han hecho juicios a los consorcios y los han ganado. Esto es específicamente lo que quisiéramos saber. Yo te voy a preguntar nada más que eso y después un tema de viáticos que también salió, que no sé si lo tenés en cartera para dialogarlo ahora. Sí, a ver, si nosotros contratamos una empresa de limpieza, obligatoriamente todos los meses tenemos que pedirle que nos pase el recibo solo de esa persona que le está liquidando, el 931, no solamente el acuse de presentación, sino también el pago de las cargas sociales, que esté con la póliza de seguro, con la red de toda esa información, mensualmente debemos solicitarlo, porque tal vez, como mencionaste, en el artículo 30
de la ley de contrato de trabajo se menciona la responsabilidad solidaria de aquellas personas que contratasen a otro tipo de empresas que están trabajando dentro del complejo, del predio o de la misma empresa. Y con respecto al viático, empezó a surgir ahora en septiembre del 2025, es un 7% del sueldo básico el encargado permanente sin vivienda, así que mensualmente o cada vez que haya un nuevo ajuste salarial se va incrementando y en principio le va a corresponder a todo empleado sin vivienda, sea media jornada o jornada completa, y a lo que excluyen son a los jornalizados y lo que menciona la página del SUTER también excluye a los suplentes de fin de semana. Bueno, lo que mencionaba anteriormente era, a mí me genera duda que únicamente se excluya a los suplentes de fin de semana y que cuando consultamos en el sindicato a qué tipo de suplentes abona, únicamente nos mencionaron a los suplentes de vacaciones, con lo cual deja en un limbo, en un gris, a los otros suplentes. Ok, si saco a los suplentes de fin de semana, ok, perfecto. Si únicamente le abono a los suplentes de vacaciones, ok, perfecto. Pero ¿qué pasaría a los otros tipos de suplencia? Por ejemplo, una suplencia por enfermedad o una suplencia por accidente. ¿Qué pasaría con esos casos? ¿Se le liquida el viático o no se le liquida el viático? Te entendí. ¿Eso lo dice a partir de cuándo? El viático a partir de septiembre del 2025. Y lo otro que yo te entendí todo, que son las cargas que recauda ARCA y el seguro, pero no me diste respuesta a los sindicatos. ¿Cuál, disculpa, La empresa de servicios. la empresa de servicios? ¿Cómo se abona las cargas sociales a la empresa de servicios? Disculpa, no comprendí cuál era la pregunta. Yo te había Toda la empresa de preguntado limpieza. exclusivamente anteriormente el tema sindical, que las empresas de servicios eso no lo pagan porque no inscriben al personal en el sindicato, ¿sí? Ujú. Porque supuestamente ellos no tendrían obligación. Y vuelvo a repetir, muchos consorcios ya en estado de juicio que tuvieron que pagar por no pagarlo directamente el consorcio. Se dice, por eso te pregunto a vos que sos el especialista en el tema, si no lo paga la empresa de limpieza, el consorcio debe inscribirse en el SUTER y abonar esto. ¿Está reglamentado en algún lado? Hay que darle bola al sindicato. A ver, en sí el sindicato, basándose en que son empleados que están trabajando, independientemente que sean tercerizados en un edificio, van a reclamar el pago por, sobre todas las cosas, sobre los aportes sindicales. Como bien mencionaste, hubo reclamos en ese aspecto. Habría que ver de qué manera se podría llegar a defender ese reclamo. Eso sería más conveniente que un abogado o alguien especialista jurídicamente hablando pueda dar una respuesta sobre esa cuestión. A ver, si es en sí un empleado de maestranza, deberían aportar al sindicato de maestranza, pero habría que buscar de qué manera poder defender desde el punto de vista del consorcio ese reclamo por parte del sindicato. Perfecto, gracias. Sí. Acá hay un comentario que dice, GL Administraciones, hay un fallo que el sindicato le reclama los aportes al consorcio por tener empresa de limpieza. Los jueces dictaron que no corresponde. Bueno, por lo menos el tema de los jueces, bueno, por lo menos sí hay jurisprudencia, como ahí informaba, pero tengamos en cuenta que depende en qué cámara o qué sección cae, puede ser que otro juez determine algo diferente. Pero por lo menos como un fallo le sirve por lo menos al abogado para poder responder ante este reclamo. Sí, pero es más judicial que de otro tema. Beatriz, vos habías levantado la mano y después la bajaste. No sé si vas a hacer una pregunta o ya estaba... No, ya me respondió. No, está bien. Iba a hacer la aclaración que hicieron recién del fallo este. En definitiva, a los sindicatos no hay que darle bolilla, no tienen ningún derecho de pedir ninguna documentación. Toda la documentación es
exclusiva del consorcio y no tienen ningún derecho a pedir nada. Y el consorcio no tiene ninguna obligación de presentar absolutamente nada. Y mucho menos si no tiene persona de relación de dependencia. Directamente no se los atiende. Lo máximo que se les puede mostrar es el libro de actas y punto. Y nada más. Y no decir que tenés empresa de limpieza. Los propietarios limpian. No les importa, no les interesa. No les tiene que interesar. Bien, pero hacen reclamos y después hay que contestar. No hay que responderlos. No hay que responderlos. Bien. Bien, ¿alguna otra consulta? Omar. Sí, buen día. Tengo una Buen consulta. En caso de que un consorcio que tenía empleada de limpieza jornalizada deja de tenerlo y por un periodo no contrata encargada, después vuelve a contratar encargada. El periodo vacío de tiempo sin encargada, ¿corresponde hacer algún aporte al sindicato? No hay aportes a realizar, pero en ese caso, si yo me posiciono en un punto de vista de ARCA, o bajaría el impuesto hasta que se dé de alta un nuevo empleado, porque si no, todavía va a permanecer la obligación de presentar el 931, incluso aunque no tengas empleados. No, Hubo ocasiones en las cuales ocurrió eso y los consorcios o las empresas se olvidaban de presentar la persona jurada y después llegaban las multas, llegaban los reclamos, llegaban los bloqueos, entre comillas, de las constancias de inscripción. No, habiendo justificado todo, habiendo presentado 931 sin empleados, el periodo siguiente no puede ser reclamado por el sindicato. No, porque en principio cuando hicimos la última presentación, dimos de baja al empleado o al empleado inscripto. Cuando haces esa presentación, se pone baja el empleado por causal X y ya no va a haber empleados informados en ese consorcio. Perfecto. Gracias. De nada. Acá hay otras dos últimas consultas en el chat. Y Verónica consulta. ¿Alguna administración se mantiene en no liquidar los futuros aumentos? ¿Cómo vienen sosteniendo esa cuestión? Internamente por Redconar, nosotros estamos liquidando con la planilla de octubre, salvo que alguna administración exprese su voluntad de utilizar otra planilla salarial. Pero en principio, por lo menos hablo un caso propio, un 98% de administraciones concuerdan con liquidar con la planilla actual, independientemente que no esté homologada. Sí, que las homologaciones no están saliendo. Y los aumentos vienen por menos de la inflación, el 1,8, 1,7 y el 1,6. A veces es mejor pagarlo que tener varios reclamos, y después también te va a salir a reclamar el sindicato porque las planillas no concuerdan, y entonces es más engorroso no pagar estos ajustes que pagarlos. Sí. Grupo Eminente consulta. ¿A partir de cuántas unidades es obligación poner personal de limpieza? A ver, el personal de limpieza general, a ver, no hay una obligación en sí, repito, de mi punto de vista, porque va a depender en sí de las necesidades que tenga el consorcio o las necesidades que tengan los propios propietarios. O sea, en un lugar no dice, por ejemplo, si tenemos un edificio de, por ejemplo, 30 unidades funcionales, nadie dice que no podemos tener un encargado y 2 ayudantes, independientemente del tema del costo, sacando eso de lado. Pero en principio va a depender de las necesidades. Lo que sí debemos saber si contratamos un personal jornalizado de limpieza es que su jornada semanal no puede superar las 18 horas y por día, como mínimo, debemos abonarle 2 horas. O sea, su jornada diaria, como mínimo, tiene que ser de 2 horas. Pero habría que tener esas consideraciones, no superar las 18 semanales y no tener el mínimo o límite inferior de 2 horas diarias.
Bien, les voy a hacer una consulta a todos. Ustedes saben que pueden hacer todas estas preguntas a la inteligencia artificial que tiene Redconar, ¿no? ¿La están usando? ¿Sí? ¿Está Sí, funcionando? yo la estoy usando. ¿Está No, funcionando? ¿No? perdón. No, pero lo voy a empezar a usar. Lo vi, Está muy bueno, está respondiendo bastante bien. Habría que bárbaro. ajustar un poco, pero mientras la vamos probando se van a ir haciendo los ajustes. Nada, era para que tengan en cuenta que tienen esa herramienta también ahí en el inicio de la plataforma, ¿sí? Bien, vamos terminando ya. No sé si queda alguna pregunta más pendiente. Si quieren hacer algo, si no, vamos terminando la reunión. La última vamos con Oh, me dos como. más y terminamos, porque Leo tenía otro compromiso. Las dos últimas y terminamos, ¿sí? Leo, ¿nos bancás 5 minutitos como Sí, mucho? sí, por Vamos, supuesto. las dos últimas. Argerich, ahí hace la pregunta. Hola, ¿cómo están? La consulta que necesito hacerles, porque no me quedó claro, con respecto a los viáticos, ¿desde cuándo se empiezan a liquidar y quiénes quedan exentos de cobrarlos? La liquidación de viáticos comenzó en septiembre del 2025 y lo que están exentos son, de acuerdo a lo que menciona en su página Suter, jornalizados, personal con vivienda y suplentes de fin de semana. Ok, gracias. A ver, para que tengamos claro esto, nosotros estamos informando por la información que sube el sindicato y la CAPAI, ¿no? La información que sube es una foto de un acta firmada que no sabemos si es la que firmaron o no, pero estamos hablando de un PDF que es una foto, porque después no hay más información, ¿sí? Es una foto que tomaron del acta y dice muy poco. O sea, que es toda la información que contamos, tanto de la CAPAI como de las cámaras, es una foto. Lo que estamos informando es a través de una foto. No hay otra información que no sea esa. Bien. Eminem, Gabriela. Adriana, Diego, ¿cómo Adriana, estás? perdón, Adriana. Hola, Leo, ¿cómo te va? Te bauticé. Bueno, gracias. Hola a todos. Leo, ¿sabes qué? No me quedó claro esto. Sí, yo tengo un edificio que tiene 9 unidades y no quieren contratar servicio de limpieza. Eso es a lo que pregunto en ese sentido. ¿Es obligación contratar o los puedo dejar así sin servicio de limpieza? O sea, no quieren tener nada ni encargado ni jornalizado. Exactamente, no quieren gastar, esa es la razón por la cual, pero yo pregunto, ¿hay un límite por ahí? Vos me decís, bueno, a partir de las 6 unidades es obligatorio tener servicio de limpieza. No, me guío con la respuesta que dijo anteriormente Beatriz. Si se organizan ellos para hacer la limpieza del edificio, si se ponen de acuerdo, en principio no habría inconveniente. Después, bueno, obviamente que cada uno se haga responsable, entre comillas, de sus decisiones. Pero si el mismo consorcio dice que no quiere ni personal limpieza, que ellos mismos se hacen cargo de que esté todo como corresponde, en principio no habría inconvenientes. Pero bueno, alguno en algún momento va a tener que hacer, por lo menos la limpieza de la vereda. Perfecto, pero no es obligatorio contratar ni una empresa ni un personal que venga a limpiar, eso voy, no tengo ninguna obligación de hacerlo. Si el mismo consorcio está de acuerdo, que se organizarán ellos para hacer todo lo necesario, en principio no hay problema, pero bueno, hay tareas ahí para realizar que, bueno, alguno va a tener que hacerlas. Si no, lo veo un poco raro que no quieran nada, absolutamente nada, pero si están de acuerdo, bueno, Sigue pero para así. mí es un problema, va a ser un problema para futuro, un tema de organización propia del edificio, del consorcio. Y es una decisión de ellos, Leo. Mirá, yo tengo un consorcio de 11 propietarios, 11 unidades funcionales. Y bueno, después que se fue la empleada, dijimos, ponemos una empresa de limpieza, toda la historieta. No dijeron, de acá a fin de año hay cosas más importantes que hacer,
nos hacemos cargo. Que va a ser para despelote, va a ser para despelote, ya de hecho lo es, porque quienes pusieron la firma que se iban a hacer cargo de la limpieza se borraron y siempre son los 2 o 3 que hacen la limpieza. Quedará por asamblea escrito y después... Exactamente, tal cual. Exactamente, tal cual, porque no tenés otra. Vamos terminando acá. Toda la información también, chicos, siempre acuérdense que están subidas en el blog. Ni bien va saliendo, nosotros vamos informando. Tienen la inteligencia artificial para consultarle, que también la vamos adiestrando y va contestando muy bien.